Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Esta semana que acaba de concluir ha estado completamente activa en eventos que tienen impacto a nivel mundial, que por ende tienen el potencial de afectar nuestras vidas, sea donde sea que vivamos. Añadiendo a las dos charlas anteriores, ya hay una lista más completa de los primeros destinos de los paquetes bombas distribuidos en España, que quien quiera que sea que los envió quiere proyectar que es un acto en contra hacia esas personas o entidades que respaldan a Zelensky durante este conflicto bélico en Ucrania. 6 paquetes han sido identificados. Tan temprano como el 24 de noviembre, uno de los paquetes enviado al primer ministro, el señor Pedro Sánchez, fue interceptado y desactivado. Lo que desconocían las autoridades era que habían otros paquetes enviados a diferentes blancos. Uno de ellos fue enviado a la embajada de Ucrania, donde lamentablemente un empleado de la embajada abrió el paquete y el paquete detonó frente a él, saliendo con heridas por lo menos graves, y lo tuvieron que llevar al hospital. Los otros destinos hasta ahora han sido la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de la Defensa de España, una facilidad de comunicaciones satelitales de la Unión Europea en una base militar cerca de Madrid, y una fábrica de armamentos al norte de España que construye granadas y explosivos que están siendo enviados al ejército de Ucrania. Hasta este momento que estoy haciendo esta charla, nadie se ha hecho responsable de estos paquetes. Un análisis preliminar lo que indica es que se construyeron con material explosivo usado en pirotecnia y no con explosivos de alto poder como la dinamita, el TNT, el C4 o nitroglicerina. No indican el tamaño del paquete, ni si tenía en su interior materiales para aumentar su letalidad como clavos, tornillos, tuercas, etcétera, etcétera. Hasta este momento no se sabe si fue una acción de un individuo o de un grupo. Sí puedo decir que en Facebook, en un trabajo investigativo de la BBC, se identificaron en Facebook sobre 10 grupos con casi 1 millón de miembros que adulan a Putin como el representante del mundo libre. Pero ¿quién entiende a esta gente? Porque si fuera el representante del mundo libre, entonces ¿por qué en Rusia están metiendo presos y dando multas a aquellos que difieren del líder de ese país, que hoy es más bien un dictador? Supongo que Interpol, el FBI y las autoridades españolas deben estar monitoreando estos grupos, a ver si el que cometió estos actos está comentando, dándose golpe de pecho, orgulloso de que por lo menos pudo herir a un oficial de la embajada de Ucrania. En el programa de ayer viernes se trajo el tema que los granos de Ucrania no están llegando a los países africanos, según los rusos. Esto naturalmente tiene que ver con la logística del transporte de estos granos y cuáles son los puertos de distribución. Algo que deben saber es que Egipto, que como sabemos es un país más alineado con Rusia que con Estados Unidos, canceló su contrato con Ucrania en abril de este año, basándose en que por la guerra en Ucrania no podía garantizar los envíos. Recordemos que estos granos salen de Ucrania en barcos repletos de granos, o sea, salen a granel, no salen empacados, no salen en sacos. Estos granos tienen que ir a una facilidad para ser procesados y empacados en sacos o drones, para de ahí partir como materia prima
a otra fábrica que los va a procesar y los va a empacar como producto final. Según la BBC, el grano de Ucrania va a China, que es aliado de Putin y tal vez el país de más importación de alimentos del mundo debido a su gran población de 1.4 billones de habitantes. El resto va a puertos en España, Turquía, Italia y los Países Bajos. Según la ONU, en el reportaje investigativo de la BBC, del total de estos granos, por lo menos un 30%, su destino final fue a países pobres necesitados de alimentos, supervisados por el Fondo de Alimentación de la ONU. Esta distribución entre países pobres, países en el intermedio y países ricos ayuda a que los precios no se disparen y no haya escasez en el resto de los países que consumen estos productos. Cuando Rusia paraliza el tráfico de estos barcos que transportan los granos a granel, se incrementa el costo porque los granos tienen que ser transportados por tierra en vías de tren que no han sido todavía destruidas por los rusos a puertos en el mar Báltico, en Polonia y en Lituania. Ya que mencionamos a Turquía, el dirigente de Turquía le está dando la vista larga de aceptar a Finlandia y a Suecia a la OTAN. Y supongo que es porque no cuenta con el aval de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos para comenzar su operación militar especial invadiendo su frontera con Siria, para así eliminar a los kurdos. Finlandia ya se quejó por los atrasos de su integración a la OTAN, pero ya comenzó a comprar casi $1 billón en armamento de misiles portátiles estadounidenses tierra a aire para defenderse de incursiones de aviones hostiles en su territorio. El señor Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, todavía no ha comentado sobre estas compras de armamento por parte de Finlandia. Y como mencionamos a Sergei Lavrov, el famoso Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, como mencioné en el programa de ayer de Andrew Álvarez, esta persona junto a otros generales rusos se pasa amenazando con las armas atómicas de Rusia. Uno de estos generales es el general Valery Zaluzhny, que dijo, y cito: existe una amenaza directa del uso, bajo ciertas circunstancias, de armas nucleares tácticas por parte de las Fuerzas Armadas rusas. También es imposible descartar por completo la posibilidad de la participación directa de los principales países del mundo en un conflicto nuclear limitado, en el que la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial ya es directamente visible. Cierro la cita. Y el señor Lavrov básicamente dice lo mismo con diferentes frases. Y cito lo que ha dicho Lavrov: el riesgo de que una confrontación no nuclear entre potencias nucleares se convierta en una guerra nuclear es inmenso. Es necesario evitar cualquier choque militar entre potencias nucleares, incluso con el uso de armas convencionales. La escalada puede volverse incontrolable. Cierro la cita. Estas dos personas son las que a lo largo de la invasión de Ucrania más directamente han estado amenazando de utilizar
el armamento nuclear ruso táctico en Ucrania para intentar prevenir que se envíen más ayudas y personal del exterior al ejército ucraniano. Recuerden que desde el principio de este conflicto, la estratagema de Rusia ha sido culpar por todo a Estados Unidos, a la OTAN y a la Unión Europea, y que ellos son las víctimas. Más de 6.655 civiles han muerto hasta ahora, y entre ellos 419 niños. Estas cifras son cifras confirmadas. Y se dice que 13.000 soldados ucranianos han dado la vida por su país. Se desconoce la cifra exacta de soldados rusos que han fallecido y que están heridos, pero hay estimados que suben hasta 100.000 entre los muertos y los heridos. Dicen que perro que ladra no muerde, y yo, cuando era niño, averigüé de una forma dolorosa que eso no es cierto. Sí muerden. Así que no le aplique ese dicho al oso ruso. Recordemos también que el presidente ruso, en junio del año 2021, el señor Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, firmaron una declaración en la que ambos afirman y reconocen que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Pero, por otra parte, Putin ha dicho lo siguiente: si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Y no estoy blofeando. Con esta frase, Putin está insinuando que usará su poderío nuclear, y el problema de Ucrania es que ya han oficializado que Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia son suelo ruso y sus residentes son rusos, y por ende cualquier ejército que entre a esas zonas rusas estaría violentando la integridad nacional de Rusia, que podría utilizar como excusa de que es una invasión a su terreno nacional y por ende se justifica el uso de armamento nuclear. Viajando al país de Corea del Sur, en un acto que se puede interpretar como que Xi Jinping y Putin solidifican su respaldo al gobierno fallido de Kim Jong-un, un país que en estos momentos se muere de hambre. China envió 2 aviones de combate y Rusia 6 aviones de combate a volar sobre el espacio aéreo de la zona de protección territorial de Corea del Sur. Esto hay que explicarlo. Una cosa son las aguas territoriales y otra cosa es el espacio aéreo donde un avión de combate invasor se considera como un potencial peligro a la nación. Cuando se vuela en esta zona, no se está violando las aguas territoriales de un país. O sea, que si las aguas territoriales se extienden a 200 millas de la costa, en el interés para la defensa de un país, la distancia se incrementa a sobre más de 200 millas. En este caso, Corea del Sur, en este evento muy poco común, despachó aviones interceptores para asegurarse que ni los chinos ni los rusos entraran a espacio aéreo de sus aguas territoriales. Para aclarar lo que acabo de decir, si las aguas territoriales son 200 millas, el ministerio o la agencia responsable por la defensa del país puede definir
que todo lo que llegue a 400 millas de su costa, o sea, 200 millas más de lo que son sus aguas territoriales, está entrando en una zona de interés donde puede ser un posible peligro para esa nación, y por ende despliega sus aviones para interceptar un posible riesgo. Esto pasa muy frecuentemente entre Estados Unidos y Rusia en el estrecho de Bering, en otras costas de Alaska y en las costas de otros estados de Estados Unidos. La noticia en sí lo que dice es que 2 bombarderos chinos H-6 entraron y salieron repetidamente de la zona de defensa aérea de Corea del Sur a lo largo de las costas sur y noreste del país. Horas más tarde ingresaron desde el mar de Japón junto con 6 aviones de combate rusos, incluidos 2 aviones Su-35 y 4 bombarderos Tu-95. Como última noticia de esta noche diré lo siguiente. Hay una noticia local de Puerto Rico donde yo resido que lo puede afectar a usted que vive en los 50 estados de Estados Unidos o en otros países. Existe un riesgo de una huelga de transportistas y siendo Puerto Rico la capital de las farmacéuticas del Caribe en el presente, si se concreta este paro nacional, los medicamentos y otros productos relacionados a la industria de la salud se quedarán varados en Puerto Rico. Así que mi recomendación es que usted averigüe si usted depende de medicamentos manufacturados en esta isla, territorio de Estados Unidos en el Caribe. Y ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Me da un like, suscríbase, porque si no se suscribe, el canal no crece. Aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Recuerden que este canal solamente crece si usted lo recomienda, porque YouTube no lo va a recomendar. Gracias por los super likes y nos vemos muy pronto para así continuar usted y yo hablando de todo un poco y de cualquier cosa.